aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede. Una nueva oportunidad, ¿verdad?, para poder presentarnos delante de Él y exponernos a su palabra para que juntos seamos edificados en ella. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más. Agradecido, Señor, como cada día, porque renuevas tus misericordias para con cada uno de nosotros y nos las otorgas, Padre bueno, dándonos de tu gracia, de tu amor, regalándonos la vida eterna, Señor, la salvación eterna,
la cual nosotros no la hubiésemos alcanzado por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia iniciativa, Señor. Por el contrario, nuestra naturaleza siempre nos ha alejado de ti, nuestra naturaleza siempre nos ha apartado de tus caminos, Señor amado, pero ha sido tu gracia, tu amor, que ha intervenido en nuestras vidas mediante tu Espíritu Santo, moviéndonos y trayéndonos a ti, Señor, volviéndonos a tus caminos, Padre bueno, para que en ella nosotros podamos vivir de la manera que a ti te agrada y cada día esforzándonos, Señor, a agradarte en nuestros pasos, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vivir. Y es tu palabra la que nos orienta, tu palabra es la que nos indica qué es lo que tenemos que hacer, nos instruye cada día y nos edifica, Padre Santo, nos hace crecer cada día para que podamos, al poner en práctica, Señor, podamos cada día parecernos más y más a tu Hijo Jesucristo. Amado Dios, aquí estamos, Señor, una vez más, delante de tu presencia, expuestos a ti, Señor. Conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces nuestros pensamientos, Dios mío. Ayúdanos cada día a hacer las cosas que a ti te agradan y a desechar todo lo malo, todo lo que provoca, Señor, que tu ira, tu enojo, Señor, tu malestar se manifieste contra nosotros. Al contrario, Dios mío, queremos ser aceptos cada día a ti, queremos ser ofrendas agradables ante ti, queremos que recibas nuestras vidas en tus manos, nuestro corazón en tus manos, Señor, para que la limpies, la pulas, la santifiques, Padre bueno. Gracias por este día. Tu nombre sea exaltado. Todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, Señor. Bendito eres, Rey. Amén. Bien, estimados hermanos, el día de ayer estuvimos leyendo Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 15. No pudimos culminar la meditación de este párrafo de la Biblia. Hoy día vamos a continuarlo y vamos a leer nuevamente este texto bíblico situado en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 15. Dice la Escritura de la siguiente manera: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús y la oración. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mi voz por los siglos se oirá. Qué feliz será estar con Jesús allá, con los santos reunidos, alabando al Salvador. Porque con Jesús es mejor vivir. Bien, como decíamos, el día de ayer habíamos iniciado la meditación en este párrafo de la Biblia, en Mateo capítulo 6. Y hablamos con respecto a lo que Jesús dice cuando nosotros mostramos nuestra generosidad, ¿no? Mateo registró este mensaje. Como sabemos, estamos en el marco del Sermón del Monte. Estamos, este capítulo 6 es el segundo capítulo que Mateo registra este gran mensaje, esta gran enseñanza, este gran sermón, ¿verdad?, que Jesucristo lo da a sus discípulos, ¿no?, principalmente a sus discípulos, pero también había una multitud que estaba escuchando, ¿no? Y lógicamente, quienes escuchen estas palabras, podría surgir una pregunta, ¿no? ¿Yo tengo que cumplir todo eso que está enseñando Jesús? Si yo no soy discípulo de Él, entonces no tengo por qué cumplir lo que Jesús está enseñando, ¿no? Y además son cosas imposibles de cumplir. Definitivamente, para el hombre natural, todas estas cosas son muy difíciles de poder cumplir, ¿no? Sin embargo, si Jesús está hablándole directamente a sus discípulos, entonces quiere decir que está enseñando a sus discípulos con respecto al carácter de Dios, y que cada uno de los discípulos de Cristo tienen que adoptar ese carácter, tiene que impregnar ese carácter en cada uno de los discípulos, en cada uno de sus corazones. Ahora yo, si no soy discípulo de Cristo, ¿tengo que ser indiferente a estas enseñanzas? En primer lugar, si no soy discípulo de Cristo, entonces no soy cristiano. Y si no soy cristiano, entonces, ¿qué va a ser de mi futuro eterno? No me conviene estar en esta condición de no ser discípulo de Cristo, de no ser hijo de Dios, porque mi futuro eterno estaría comprometido. O, bueno, estoy usando palabras muy técnicas. La palabra de Dios dice que ya estamos condenados. Ya estamos condenados a una eternidad sin Dios, lleno de tormento, ¿no? Entonces, ¿qué prefiero? ¿Seguir en esa condición, sabiendo que me espera un futuro eterno malo, nada favorable? Conversaba con los estudiantes a quienes tengo el privilegio de poder compartirles la palabra de Dios. Con respecto a las riquezas, por ejemplo, estábamos hablando con respecto a las riquezas, y más adelante aquí Jesús habla acerca de las riquezas.
Y les preguntaba, ¿ustedes creen que las riquezas son malas? ¿No? Entonces hubo muchas respuestas, varias respuestas, ¿no?, de los estudiantes. Y por ahí surgió una respuesta que me dijo, bueno, depende, ¿no? Depende. Y analizamos bien esa respuesta y concluimos, lógicamente, si las riquezas, si a un cristiano, mejor dicho, es rico, ¿no? Y las riquezas son más importantes que el mismo Cristo, definitivamente para este hombre las riquezas son malas. Pero si para un hombre las riquezas están en un segundo lugar y el primer lugar lo ocupa Cristo, entonces está bien, ¿no? No estamos, no estaríamos en contra de las riquezas. Sin embargo, en la mayoría de casos, son solamente algunas excepciones en donde hay hombres ricos cuya prioridad no son sus riquezas, sino es Cristo, ¿no? Entonces, estas personas que le dan mayor valor a la vida o a las riquezas, ¿no? Es porque Cristo ocupa un segundo lugar en su vida, ¿no? Entonces definitivamente les falta nacer de nuevo. Lo mismo, una persona que no tiene a Cristo. Y les decía, ¿qué prefieres? Porque si tu prioridad son las riquezas y Cristo está en un segundo plano, ¿cuántos años nosotros vamos a vivir sobre la tierra? La Biblia dice 70, 80, 90, los más robustos. Lógicamente hay excepciones también, ¿no? Sin embargo, les decía, ¿qué son 80, 90 años de una vida de holgura, una vida de riquezas en esta tierra, en donde lo tienes todo, no tienes necesidad de nada, en donde todo lo tienes a la mano, ¿no? Y en donde supuestamente la pasas bien, en comparación a la eternidad, ¿no? Esos 90 años serían un mínimo grano de arena en comparación a la eternidad que vas a vivir sin Cristo, sin Dios, apartado de Él, en un lugar de tormento. Entonces, aquel que dice que no es discípulo de Cristo y no tiene por qué cumplir las enseñanzas de Cristo, y bueno, prefiere seguir viviendo así, sabiendo que vas a pasar una eternidad, ¿no?, de tormento, lejos de Dios. Entonces, ¿qué prefieres? Lógicamente, yo creo que la mejor alternativa que tenemos, la mejor oportunidad que tenemos es de venir a ser discípulos de Cristo. Y lógicamente, eso implica vivir todo lo que Cristo nos enseña. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil. Pero no es imposible para un hijo de Dios que tiene a Dios de lo imposible, al Dios de los imposibles, que es nuestro Dios, el que Él hace que las cosas que no son, sean, ¿verdad? Esta frase, Dios determina las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Entonces para Él no hay nada imposible, hermanos. Y Él nos ha otorgado, en primer lugar, Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Jesucristo está en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él es el que nos pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, hermanos, no lo veamos difícil cumplir con los mandamientos de Dios si es que nosotros estamos aferrados a su Espíritu, si estamos aferrados y nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por el Espíritu Santo de Dios. Para nuestra carne sí, definitivamente va a ser difícil, pero para nuestro espíritu va a ser siempre posible mediante Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, hay una lucha en mí.
Mi carne no quiere hacer lo que Cristo demanda. Pero mi espíritu se regocija cuando hago las cosas que a Dios le agradan. Entonces tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a cumplir con todas estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha plasmado. Y empezamos meditando en el versículo 1, cuando Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, sí debemos hacer vuestra justicia. ¿Qué es vuestra justicia? ¿A qué le llama vuestra justicia? Dijimos a las buenas acciones, a las buenas obras, que es una demostración que somos hijos de Dios. ¿Sí? Muy distinto a decir que por las buenas obras nosotros nos convertimos en hijos de Dios. No. Sino que las buenas obras son una evidencia de que ya somos hijos de Dios. Entonces, guárdense de hacer esas buenas obras solamente para ser vistos por los hombres y ganarse la admiración de ellos. O sea, a Dios no le agrada que nosotros tratemos de impresionar a los hombres con nuestras buenas acciones, para que nosotros nos vanagloriemos, ¿verdad? Para que la gente diga: oh, mira, qué buena persona, ¿no? Y hablamos acerca de los candidatos a las diferentes postulaciones que hay políticas, ¿verdad? Que siempre se manifiestan previo a algunas elecciones, ¿no? Llámese presidenciales o municipales, ya empezaron a aparecer, ¿no? Entonces, el Señor dice: no hagas eso. No hagas eso. Si vas a dar limosna a alguien, hazlo en secreto. No seas como los hipócritas. En el tiempo de Jesús, Él se refería a los fariseos, ¿no? Ellos pues hacían bulla, hacían alboroto para llamar la atención, para que todos vean que está dando una limosna a alguien, ¿no? No seamos como ellos, nos dice el Señor. No sean como los hipócritas. Que tu mano izquierda no se entere tu mano derecha. Si el Señor no quiere que ni siquiera una mano se entere lo que hace la otra mano, menos le agrada que nosotros promovamos que alguien se entere de nuestras buenas obras. Que a mis duras pruebas conviertes en calma. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Dice el versículo 3, cuando des tu limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Debemos hacer buenas obras, debemos hacer nuestra justicia, ¿verdad? Pero no lo hagamos delante de los hombres. Hagámoslo lo más discreto posible. Lo más discreto posible. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y ya vimos qué significa esto también, que Dios recompensa en público, ¿no? Es una de esas formas, no es la única. Dios tiene muchas maneras como recompensar en público a sus hijos, a quienes de todo corazón lo hacen y sinceramente lo hacen simplemente con el deseo de agradar a Dios. Su único objetivo es agradar a Dios, no alcanzar el favor de los hombres, ¿no? No buscar un voto en las próximas elecciones, sino su único objetivo es agradar a Dios, tú y Dios, ¿no? Entonces, vimos un ejemplo el día de ayer, que tú estás haciendo todo lo posible de hacerlo lo más secreto posible, pero sin embargo alguien te vio y te pone como ejemplo y comenta a otros: mira, vi a tal persona haciendo esto, una acción digna de imitar, ¿no? Y ya te hace saber, comenta a otros tu buena acción. Tú no buscaste eso. Tú no buscaste que esta persona te haga conocer con otras personas. No, sino que fortuitamente, ya por obra de Dios. Ahora también concluimos el día de ayer que si Dios quiere puede hacer eso. Y si Dios no quiere, no lo hace saber a nadie, ¿no? Hay mucha gente, dijimos ayer, que ha muerto y hasta ahora no se sabe, y que han hecho muchas buenas obras
que han hecho mucho bien al prójimo, hijos de Dios que se han dedicado sus vidas a hacer el bien al prójimo, pero hasta ahora no se sabe nada de ellos, simplemente porque Dios no ha querido. No es un requisito indispensable de que, entonces, si para ser conocido por los hombres, entonces ya no lo voy a hacer de parte mía, lo voy a hacer en secreto para que Dios me haga conocido con los hombres. No, no es un requisito. Si Dios quiere, te hace conocido. Si no, muérete tranquilo. Vamos a la tumba tranquilo, sin preocuparnos si es que nos conocen o no, si es que alguien se enteró de lo que hicimos, ¿no? A veces nos esmeramos, ¿verdad? Para dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Y muchas veces usamos las redes sociales. El pastor Feliciano Ruiz el día domingo estaba hablando del mal uso, ¿no?, de las redes sociales. Un cristiano, hermanos, y es cierto lo que dijo. Nosotros conocemos un refrán, ¿no? Dime con quién... No, ¿cómo es? Sí, dime con quién andas y te diré quién eres, creo que es la frase, el refrán. Y el pastor usó, dime lo que publicas y te diré quién eres, ¿no? Y verdad, nosotros podemos conocer. Hoy en día la gente se expone así, abiertamente, expone su alma, su corazón, lo que hay en su interior, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Y básicamente es un reflejo público, ¿no?, de lo que hay en su corazón. Lo que ves, lo que publica, eso es lo que abunda en su corazón, ¿no? Entonces, bueno, también es una manera de conocer a las personas, ¿no? Sí, lógicamente que hay gente que publica cosas que no son, ¿no? Publican en lo que no viven, pero eso es efímeramente. En su mayoría de veces siempre van a publicar lo que hay en su corazón, ¿no? Muy bien. Luego meditamos con respecto a la oración, ¿no? El versículo 5. También el Señor llama la atención, exhorta a sus discípulos y a todos los hombres que tengamos cuidado con la oración, ¿no? Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque también hay hipócritas. Y hermanos, lamentablemente, son los que más se exponen. Los hipócritas son los que más publicidad tienen, ¿no? Y lamentablemente, pues, son vistos y son la comidilla, siempre uso esta palabra, para los que están en contra de la palabra de Dios, para los que están en contra del cristianismo, ¿no? Y publican videos, hermanos. Por ejemplo, hay videos que lamentablemente uno siente vergüenza ajena, hermanos, ¿no? Y pues ese video llega a manos de estos hombres que están en contra y burlándose. Miren los cristianitos, ¿no? Miren cómo actúan, parecen locos, miren cómo... Y lamentablemente, pues, damos que hablar. Bueno, sí es cierto que vamos a ser dignos de burlas, vamos a ser sujetos a escarnios, hermanos, pero que lo seamos por predicar la palabra de Dios, por hacer lo correcto, por hacer lo que la palabra de Dios nos demanda, no por hacer cosas que no están en la Biblia, hermanos. No por hacer el ridículo, perdonen la palabra, y perdonen si alguien se siente aludido, pero hermanos, muchas veces hacemos el ridículo públicamente. Y eso es lo que el Señor evita. Dice, no hagas eso. No seas tan ridículo como los fariseos. Ellos aman orar en las plazas, de pie en las esquinas y en alta voz, solamente para ser vistos por los hombres. Qué ridículo. Ante los ojos de Dios, hermanos, de verdad que es ridículo, ¿no? Y el Señor no quiere que hagamos eso. Bueno, si ellos quieren una recompensa, ya la tienen. Y la admiración de la gente, porque hay mucha gente incauta que no sabe que eso no se debe hacer, y dice, wow, mira
Mira cómo ora, mira el poder con el que ora, o mira la devoción con la que ora, ¿no? Y por otro lado, pues también la burla de la gente. Esa es la recompensa de ellos, ¿no? Se mofan de ellos y bueno, eso es todo lo que van a obtener. Han buscado eso, dice el Señor, esa es su recompensa, ¿no? Pero tú, le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros, tú, cuando ores, entra en tu aposento, apaga las cámaras. Tengo un poquito de celo, hermanos, perdónenme que diga esto, cuando publican, ¿no?, momentos de oración en las redes sociales. Y miren, y también les expliqué, hay circunstancias difíciles. Por ejemplo, dijimos que hoy en día se está usando las redes sociales para transmitir los servicios, los cultos, ¿no es cierto? Y dentro del programa del culto, pues hay un momento de oración, ¿sí? Entonces, hermanos, miren, hasta allí debemos tener mucho cuidado. Miren, si yo sé que se está transmitiendo en público, entonces debemos tener cuidado qué es lo que vamos a realizar en el programa de culto. Debemos tener bastante cuidado en eso, estimados pastores, estimados líderes. Si yo sé que mi servicio se va a transmitir públicamente, entonces debemos tener cuidado qué es lo que vamos a realizar en la liturgia, ¿verdad? En nuestra liturgia, en nuestro culto, los programas de culto. Para que no seamos víctimas de la burla por cosas que no debemos hacer. Que se burlen de nosotros, que se mofen de nosotros por las cosas que sí deberíamos hacer. Por las cosas correctas que debemos hacer dentro de los cánones de la palabra de Dios, que se burlen por eso, pero no por hacer cosas que no deberíamos hacer, hermanos, ¿no? Entonces, dentro del programa hay tiempo de oración. Entonces, eso se transmite, es transmitido, ¿no? Por eso que hay que tener cuidado. Pero, hermanos, hay publicaciones, hermanos, hay algunos videos que unos hermanos creen que porque ellos piensan que está bien y no lo han filtrado por la palabra de Dios, entonces lo lanzan al público. Y hermanos, de verdad que a veces uno quisiera, bueno, cada uno, ¿verdad? Dios juzgue, pero la palabra de Dios nos está aquí enseñando, hermanos. Cuando ores, entra en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a entender. Nos ayude a entender qué es lo que tenemos que hacer. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Hay muchos que piensan que lo que yo le diga a Dios, y si se lo digo repetidamente y con insistencia y con perseverancia, voy a convencer a Dios. En primer lugar, si nosotros vamos a orar, debemos saber, hermanos, que nuestras oraciones no van a convencer a Dios para que cambie de opinión acerca de algo que Él ya determinó. Debemos tener presente siempre esto. Si Dios determinó algo, nuestras oraciones no van a cambiar eso. Nosotros no vamos a convencer a Dios de que cambie de opinión. Debemos tener en cuenta ello. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea, no es necesario que tú le insistas a Dios. Si eso que tú estás pidiendo con insistencia, Dios sabe que no te conviene, agradécele que no te lo dé. Agradécele, hermanos.
Muchas veces uno insiste, Señor, ¿por qué no me has dado esto? Señor, yo te estoy pidiendo hace mucho tiempo. ¿Cuántos años vengo pidiéndote? Hermano, si no te lo ha dado, agradécele a Dios que no te lo ha dado porque Él sabe que no lo necesitas. Y hasta en eso, hasta negándonos cosas, el Señor muestra su misericordia. Y a veces no entendemos eso. Porque Él sabe qué cosas, de qué cosas necesitan antes que ustedes le pidan. Antes que nosotros ya le pidamos, ¿verdad? Dios lo sabe todo, hermanos. Señor, te pido un carro. Y bueno, Dios sabe que todavía no lo necesitas, por eso no te lo da. Cuando realmente lo necesitas, te lo dará. Muy bien, allí nos quedamos el día de ayer. El día de hoy vamos a continuar con el versículo 9 en adelante. Dice el versículo 9, pues vosotros pues oraréis así. Miren, esta es una oración modelo, ¿no? Un esquema de oración. No es una, digamos así, algo que exactamente debemos pedirlo o debemos recitarlo como una poesía y repetidas veces, como lamentablemente se hace tradicionalmente, ¿no? Esto es un modelo de oración. Y el Señor dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando nosotros oremos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al Dios a quien nosotros estamos orando. Y miren, estas palabras comenzaron a tronar en la cabeza de tanto de los discípulos como de todo el mundo que estaba escuchando, y en la multitud también habían maestros, habían fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Cuando ellos escuchan esto, que el Señor nos enseña a decir Padre nuestro, esto les explotó la cabeza, si no a todos, a la mayoría. ¿Por qué? Porque nunca nadie se había dirigido al Dios Todopoderoso como Padre. Y aquí aparece Jesús diciendo que es Hijo de Dios. El solo hecho de que Él diga que es ser Hijo de Dios y que Dios es su Padre, eso ya le estaba enervando la sangre a mucha gente, a los enemigos especialmente de Cristo. Y ahora que Él enseñe a todos que cuando nos acerquemos a Dios, le digamos Padre nuestro. Definitivamente, esto no le cabía en la mente de los grandes maestros, ¿no? Pero miren, cómo el Señor nos hace ver que Dios, el Padre, es un Dios personal, en el sentido de que nosotros podemos tratar con Él de manera personal, o sea, como de persona a persona, con toda confianza. Pero ojo, no quiero que me malentiendan que nos pasemos de la confianza tampoco, sino que así como Santiago en Hebreos creo que nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, así, con esa confianza, sabiendo que el Padre está allí y nos va a escuchar. O sea, que está presente, con esa confianza. Padre nuestro. Y estamos reconociendo cuál es digamos así, el lugar que ocupa el Señor, que estás en los cielos. Cuando decimos que estás en los cielos, estamos reconociendo que Él está en lo más alto, por sobre todas las cosas. Un Padre tan personal para nosotros, pero a la vez que está sobre todo. Es un reconocimiento de su grandeza,
es un reconocimiento de su autoridad, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que considerar que el nombre de Dios es santo y que nosotros debemos santificarlo con nuestras vidas, así como el Padre santifica su nombre con su naturaleza divina. Nosotros no debemos hacer lo contrario. Dios santifica su nombre con su naturaleza divina, con su poder, y nosotros, si somos sus hijos, vamos a hacer lo que se nos da la gana, no estamos santificando su nombre. Por el contrario, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y estamos haciendo que la gente a nuestro alrededor pues vea el nombre de Dios como lo que somos nosotros. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, hermanos. Uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Directamente a nosotros nos está hablando que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Pero muchas veces nosotros hacemos por nuestras actitudes que el nombre de Dios sea tomado en vano. O sea, estamos haciendo pecar a la gente. Estamos siendo de piedra de tropiezo a la gente. Y eso es peor. Eso es peor, porque no dará por inocente, dice el Señor, al que tomare su nombre en vano. O sea, si yo lo hago, Dios no me tomará por inocente. Y si lo hace alguien sin saber, y esa persona podría defenderse: pero yo soy inocente porque yo lo estoy haciendo de acuerdo a lo que veo en él. Bueno, Dios va a demandar de esa persona, no lo va a tomar inocente. Pero miren qué condenación me va a tocar a mí si es que yo estoy provocando eso. Entonces, hermanos, mi vida debe santificar el nombre de Dios, del Padre. Así como Él, por su naturaleza. Nosotros vemos a Dios, un Dios santo, porque Él es santo, sin mancha, es un Dios completamente santo. Pero, ¿cómo se ve el nombre de Dios a través de mi vida? ¿También se ve santo? Cuando se supone que yo debo reflejar el nombre de Cristo, yo debo reflejar a Dios en mi vida, ¿también se ve santo por medio de mí? Si por medio de mí el nombre de Dios no se ve santo, entonces tenemos tamaño problema. Tamaño problema. Hermanos, debemos santificarnos para que el nombre del Señor sea santificado. Santificado sea tu nombre. Yo debo santificar mi vida para adorar a Dios. Y quien vea en mí pueda también adorar a Dios, que es santo por sobre todas las cosas. Versículo 10. Venga tu reino. Esta es una... miren, esto no es algo que le vamos a decir al Señor que recién haga, o que lo va a hacer porque yo se lo digo, ¿no? Que venga tu reino, Señor, ¿no? Y muchas veces hacemos este clamor como diciendo que, ¿quieres que venga mi reino? Ya, lo voy a hacer porque tú lo dices, ¿no? No. Cuando decimos venga tu reino, es una declaración de que nos estamos sometiendo al reinado de Cristo. Yo me someto a ti, Señor. Todo reino tiene reglas, todo reino tiene estatutos, todo reino tiene mandamientos, todo reino tiene constitución, ¿verdad? Muy bien, tengo que someterme a ese reino. ¿A qué reino pertenezco? ¿Al reino de Cristo o al reino de las tinieblas? A uno de los dos. A uno de los dos pertenecemos por defecto. O al reino de Cristo o al reino de las tinieblas. ¿A cuál de los dos reinos nos estamos sometiendo? ¿O nos hemos sometido? Si es al reino de Cristo, entonces yo me someto a ese reino.
venga tu reino, me estoy sometiendo a ese reino. Hágase tu voluntad. ¿Ve? ¿Se da cuenta, hermano, de que yo no puedo convencer a Dios de que Él haga lo que yo quiero? Señor, pero tu palabra dice, y yo reclamo, Señor. Miren qué atrevimiento. Y aquí hay otro problema, hermanos. Cuando Cristo nos dice que Dios es nuestro Padre, muchas veces creemos, como Él es nuestro Padre y entonces yo soy su hijo engreído, pues. Hermanos, Dios no tiene engreídos. O sea, un engreído es un malcriado, definitivamente. Un engreído es un hijo que cree que el padre tiene que hacer todo lo que él le plazca, lo que el hijo le plazca, ¿no? Y hay muchos engreídos, hermanos. Abundan los engreídos en el reino de Dios. Y que creen que porque son engreídos, son hijos de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Nosotros no somos nadie para reclamarle algo a Dios. Reclámale a tu padre, ahí anda tu papá y reclámale. A él sí, reclámale. A tu padre terrenal. Reclámale todo lo que tú quieras. Pero a Dios, hermanos, ¿cómo nos atrevemos a reclamarle a Dios? Yo te reclamo, Señor, y tu palabra dice, además, ahora mismo, Señor, yo quiero ser bendecido. Tú quieres. Pero aquí no se trata de hacer lo que tú quieres, no se trata de hacer lo que yo quiero. Aquí se trata de que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice el Señor. Así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se manejan las cosas en el cielo? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Usted cree que un ángel va a ir ante el trono de Dios? ¿Sabe qué, Señor? Mire, necesito esto. Tienes que dármelo porque además tú lo has prometido, ¿no? ¿Usted cree que las cosas son así allá? No, hermano. Allá todo el mundo guarda reverencia ante el Padre. ¿Y nosotros quiénes somos para irreverentemente acercarnos al Padre? Debemos tener mucho cuidado. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces no vamos a entender que cosas tan difíciles que nos estén sucediendo sean hechas por voluntad del Padre. Y debemos aceptarlas. No, Señor, porque yo hemos escuchado, bueno, siempre escuchamos, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, hermanos, de pronto me botaron del trabajo, me despidieron del trabajo. Y yo me puse a orar y dije, Señor, ¿cómo es posible? Si yo te sirvo, si yo te soy fiel, esto no es posible que le pase a tus hijos, Señor bendito. Tú has prometido planes de bien. Dice tu palabra que tú tienes planes de bien para tus hijos y no planes de mal, Padre. No es posible que me hayan despedido de mi trabajo, Señor. ¿Y si Dios lo ha querido así? Si Dios lo ha determinado así, que te saquen de ese trabajo. Hermanos, es que lamentablemente pues para nuestra carne es difícil, como decía hace un momento. Es difícil que nosotros aceptemos o que hagamos lo que el Señor nos enseña. Bueno, perdimos un familiar. Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí, Señor? O sea, como diciendo, yo no merezco esto, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Si esa es tu voluntad, Señor. Si eso es lo que tú has determinado, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces en nuestras oraciones no debemos, hermanos, reclamarle a Dios. Debemos, Señor, ¿qué es lo que tú has determinado para mi vida? ¿Qué es lo que te has determinado, Señor? Yo me someto a lo que tú has determinado en mi vida. A lo que tú has decretado ya. El famoso decreto.
Y muchos usan esa palabra, ¿verdad? Yo decreto. El único que tiene autoridad para decretar es Dios, hermanos. El hombre no tiene absolutamente ninguna autoridad. Y Dios no nos ha dado autoridad para decretar nada. ¿Mm? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 11. El pan nuestro de cada día. Hermanos, esta pandemia que estamos todavía está declarada, ¿no? Gracias a Dios que ya no hay muchos casos, muchas noticias malas, ¿verdad? Pero bueno, todavía no salimos oficialmente de la pandemia. Pero durante todo este tiempo, hermanos, ¿habrá algún hijo de Dios que haya pasado hambre? ¿Habrá un hijo de Dios que su padre, nuestro padre, lo haya desamparado? ¿Existirá siquiera uno? Hermanos, yo creo que ha sido, miren lo que Dios ha hecho, ¿verdad? O sea, ha sido una oportunidad para poder ver la maravillosa mano de Dios sustentando a sus hijos. Miren, el pueblo de Israel estaba en el desierto, hermanos. Y pues en el desierto no hay nada, absolutamente nada. Pero Dios les proveía cada día el pan. Y se los daba para el día. Le dijo a Moisés, miren, van a recoger en las primeras horas del día. Van a salir a recoger el pan para el día. Pobre del que recoja pan para mañana, no le va a servir. Y así había muchos cabezones, como decía ya nuestro hermano que está en la gloria del Señor, nuestro hermano Espíritu 20. Había muchos cabezones, ¿no? Que, ay, qué pesado estar levantándonos todos los días. Mejor voy a levantarme uno cada 2 días, ¿no? Y hoy día me voy a levantar temprano y voy a recoger pan para hoy y para mañana. Y recogían doble porción. Al día siguiente, hermanos, ya no se levantaban temprano a recoger porque ya tenían su pan que habían recogido el día anterior. Entonces, tranquilamente, llegaba la hora del desayuno, iban a ver su porción de maná que habían recogido al día anterior y encontraban todo agusanado. ¿Qué? No puede ser posible, Dios, total. Soy tu hijo, te reclamo. Y se iban, como ya no podían comer eso, iban afuera y ya no había nada. Se quedaban de hambre ese día, por cabezones, ¿no? Dios había determinado solamente un día, el día viernes, que recojan doble, porque el sábado no iban a recoger nada, ¿no? Entonces, había quienes no hacían caso, el día viernes solamente recogían para ese día y el día sábado también se la pasaban en ayuno. Bueno, es cuestión de los hombres, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No mañana, ni para pasado. Aquí no hay guardapan para mayo, ¿no? Es cada día. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa una total dependencia de Dios. Señor, yo vivo un día a la vez contigo. Un día a la vez. Lo que necesito hoy tú lo sabes. Lo que necesite mañana, yo no lo sé. Cada día tiene su propio mal, dice la Biblia. Así que yo no debo afanarme por el día de mañana. Yo debo vivir hoy y alegrarme con las cosas que Dios me da hoy, con lo que necesito hoy. Porque mañana yo también tengo que volver a pedirle. O sea, todos los días, hermanos, yo debo depender de Dios.
Porque qué fácil sería, ¿no? Señor, el Señor me diga, mira Félix, te voy a sustentar durante este mes. ¿Mm? Entonces, como yo sé que el Señor me va a sustentar todo el mes, ya mañana no hago nada. Ni siquiera le pido porque ya Dios me lo ha prometido y yo sé que Dios lo que promete cumple. Y si no lo cumple, yo le reclamo. Como alguien dijo, tenemos autoridad para reclamarle al Señor. Yo le reclamo, Señor, tú me has dicho, ¿verdad? No, hermanos, una total dependencia de Dios. Hoy yo debo pedirle al Señor, hoy. Mañana tengo que volver a pedirle al Señor, porque tengo que buscar todos los días del rostro del Señor. Todos los días debo depender de Él. Todos los días dependo de Él. Todos los días debemos orar. Todos los días debemos buscar su presencia. Todos los días. Yo no me voy a llenar de su presencia hoy para no buscarlo mañana. Señor, ya lléname para mañana, porque mañana quiero quedarme a dormir un rato más. No, hermanos, cada día dependemos de Dios. Perdona nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí no está hablando de deudas económicas, está hablando de ofensas, de pecados. Señor, perdona nuestros pecados. Él ya nos perdonó, ¿verdad? Ya perdonó nuestra naturaleza pecadora, ya nos perdonó. Pero sin embargo seguimos pecando, hermanos. Decía el pastor Feliciano Ruiz, nosotros somos pecadores perdonados. A diferencia de los de afuera, que son pecadores condenados, esa era nuestra condición, pecadores condenados a una eternidad sin Dios, pues nosotros somos pecadores perdonados, alcanzados por la gracia del Señor. Pero seguimos pecando. El solo hecho de no cumplir una de estas enseñanzas, ya estamos pecando, hermanos. Y definitivamente no podemos cumplir con todo lo que aquí el Señor nos está enseñando. Por consiguiente, estamos pecando todavía. Entonces seguimos siendo pecadores. Así que no nos ofendamos si alguien nos dice, hey, pecador. Sí, lo soy. Es cierto, lo soy. Pero gracias a la bendita sangre de Jesucristo, que me perdona, que me limpia. Entonces, perdona nuestros pecados, Señor. Cuando oramos, por eso que todos los días debemos orar, ¿no es cierto? Y todos los días debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados, perdona mis ofensas, perdona mi mala actitud, Señor, en primer lugar para contigo. Y también he ofendido a mi hermano. Señor, perdóname, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí no dice, el Señor no está diciendo, dile al Señor que te perdone porque vas a ir a perdonar a tu hermano. O sea, Señor, perdóname porque, sí, yo te prometo que voy a ir a perdonarle, Señor. Sí, te prometo. No prometas nada, hermano, porque no vamos a cumplir. Hagamos primero. Aquí nuestra oración debe ser, Señor, yo ya perdoné a mi hermano. Ya lo perdoné, Señor. Sí, ya estoy en paz con él. Ya me reconcilié con él. Ya ha quedado zanjado todo, Señor. Así como le he perdonado a mi hermano. Yo sé que tú también me vas a perdonar. Es distinto, ¿verdad? Entonces, primero, antes de pedirle perdón a Dios por alguna ofensa, asegurémonos que nosotros ya hemos perdonado la ofensa de alguien. No, pero nosotros, que venga él a pedirme perdón. No, que lo voy a perdonar. Además, lo que me ha hecho no tiene nombre. Hay cristianos así, ¿verdad, hermanos? Bueno, o son inmaduros, y espero que sea así, pero no deben ser inmaduros todo el tiempo, o no han nacido de nuevo, ¿no? Si actuamos así, hermanos, hay que tener cuidado. No nos metas en tentación, versículo 13. Mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Quién nos mete en tentación? Hermanos, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Primero Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Le dice a Israel, acuérdate, quien te ha traído durante estos 40 años por el desierto es Dios.
Ay, que hermano, no era la necedad del hombre que por su terquedad Dios hizo que caminen 40 años en el desierto. O sea, bueno, sí, la terquedad de los hombres, pero esto estaba soberanamente planificado por el Señor. Él te ha traído durante estos 40 años por el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. Ay, no, que cómo Dios nos va a afligir. Bueno, Él es capaz, Él es soberano. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Quién quería saber? ¿Dios? No, nosotros, para saber cómo es nuestro corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Y muchas de esas pruebas Dios las hace por medio de las tentaciones que le permite a Satanás. Sabemos que Satanás es el que tienta. Él es el que tienta. Como decía el pastor Hernán Valdés, él es el que hace el trabajo sucio. Satanás. 1 Corintios 10, 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, sí permitirá que seamos tentados, pero no más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida, para que podáis soportar. ¿Se acuerdan que Jesús llamó a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandear tu alma? Y en lugar de Pedro yo hubiese querido escuchar al maestro decir, pero no te preocupes, Félix, nosotros no le hemos dado permiso porque él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros ni sobre ti, así es que no te preocupes, no te va a tocar. No, le dijo a Pedro, pero Pedro, voy a orar para que no te falte la fe. O sea, sí le hemos dado permiso para que te zarandee. Hermanos, Dios va a permitir las tentaciones. Dios nos va a meter en tentaciones. Pero lo que debemos pedirle es, Señor, líbranos del mal. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a no caer en tentación, a no caer en la tentación. Eso es lo que nos está enseñando el Señor a pedirle al Padre. Señor, en las tentaciones no permitas que caigamos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren, empieza reconociendo, en tu oración empecemos reconociendo la grandeza de Dios, el poder de Dios, el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas, está por todo lo alto, ¿verdad? Luego nos sometemos a su voluntad. Señor, haz tu voluntad. Me someto a tu reino, haz tu voluntad, no la mía. Luego, presenta tu petición. Señor, necesito esto. Tú sabes que lo necesito o tú sabes lo que no necesito. Señor, si está en tu voluntad, otórgame esto, Padre. Y luego con toda libertad, si ya perdonaste la ofensa de tus hermanos, Señor, perdóname también a mí mis ofensas. Porque reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado, pero perdóname, Dios mío. Pero tú ya perdonaste, no habrá impedimento para que Dios escuche esa oración. No nos metas en tentación, no permitas que caiga en tentaciones, líbrame de todo mal, Señor. Y termina la oración glorificando el nombre del Señor, adorando, exaltando el nombre del Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí en estos dos versículos siguientes, el 14 y el 15, el Señor nos hace recordar. Miren, esta oración, ustedes deben orar así. Este es el modelo de oración en los cuales ustedes tienen que desarrollar. Pero, si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces el Señor los perdonará a ustedes. Qué fácil es pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas, pero tú no eres capaz de perdonar a tu hermano. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Entonces, tenemos que vivir en paz. Nuestras oraciones van a ser escuchadas, van a ser oídas por parte de Dios si nuestro corazón está en paz con los hombres. Entonces, busquemos siempre que nuestras oraciones
sean aceptas delante de Dios, viviendo siempre en paz para con todos los hombres, hermanos. Eres mi ayuda. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te honramos y glorificamos, Señor, tu nombre. Bendito eres, soberano Dios. Cuán grande eres, Señor amado. Soberano por sobre todas las cosas. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por ser tan claro con nosotros, por tu palabra, Señor. Gracias porque cada día nos concedes estos privilegios, estas oportunidades, Padre bueno, de poder escuchar tu voz, de poder meditar en tu palabra, Señor. Y definitivamente cada vez que tu palabra se expone y nosotros exponemos nuestro corazón a tu palabra, Señor, definitivamente hay un cambio. Hay un cambio y debe haber siempre un cambio, Señor. Y, Dios mío, tu palabra nos dice que tú pones el querer como el hacer, según tu voluntad. Señor, concédenos la capacidad, Señor, de poder poner en práctica tu palabra, lo que aprendemos cada día, Señor, lo que tú nos enseñas cada día, lo que nos instruyes, y tal como nos lo enseñas, debemos hacerlo, debemos vivirlo. Perdónanos, Dios mío, porque muchas veces desobedecemos a tu palabra. Perdónanos porque muchas veces, Padre, no somos obedientes a tu palabra, Señor. Definitivamente pecamos. Cada día pecamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en paz siempre con nuestros hermanos. Señor, si en este momento, mientras estoy orando, recuerdo que hay alguien con quien no estoy viviendo en paz, quiero aprovechar este momento para que me concedas la capacidad, Señor, y la decisión de buscar a mi hermano y reconciliarnos. Padre, porque no debemos ni podemos vivir en esta situación, en estas condiciones de pleito, de riñas, de diferencias con nuestro prójimo. Señor, si me ha ofendido, lo perdono en mi corazón. Y si yo le he ofendido, Señor, concédeme el poder ir y pedirle perdón y reconciliarme con Él. Amado Dios, gracias por toda tu misericordia, por toda tu bondad. Señor, dentro de nuestras peticiones también te rogamos por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades que tú has permitido en sus vidas, Señor. Y esas aflicciones, a muchos, si no decir a todos, Señor amado, nos ayudan a acercarnos a ti. Porque por medio de esta bendita aflicción, porque por medio de esta enfermedad, por medio de esta crisis, por medio de esta situación difícil que tú has permitido en nuestras vidas, nos hemos acercado a ti, Señor. Nos ha empujado a acercarnos a ti, nos ha empujado a reconciliarnos contigo, Señor. Y entonces, ¿por qué no darte gracias por las aflicciones? ¿Por qué no darte gracias por las enfermedades? ¿Por qué no darte gracias por las tribulaciones que vivimos? Amado Dios, gracias. Pero a la vez también necesitamos fuerza para soportarlo. Porque humanamente, Señor, reconocemos que es muy difícil. Pero nuestra confianza está en ti, Señor. Y que el corazón, la mente de mis hermanos que están pasando por diversas pruebas esté siempre puesta en ti. Su mirada siempre puesta en ti, Señor. Una mirada de confianza en ti, Señor. Para que los ayudes a encontrar la salida. Porque así como tu palabra nos
declara que juntamente con la tentación o juntamente con la prueba también nos concedes la salida, que muchas veces no la podemos ver porque nos enceguecemos por la aflicción que estamos pasando. Pero Dios mío, ayúdanos a mirar, a buscar y a ver dónde está la salida. Y amado Dios, el tiempo que tú lo permitas, porque es un proceso también que tú has determinado en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis hermanos. El tiempo que tú lo has provisto, concede la fuerza, Señor. Y sea cual sea el resultado, Dios mío, porque a muchos has levantado de diversas pruebas. A otros, Señor, también los has promovido a tu gloria. Y eso también debemos saber agradecer, porque son tus determinaciones, son lo que tú has determinado sobre nuestras vidas, Señor. Y nosotros no podemos ni somos nadie para poder exigirte lo contrario. Antes debemos siempre agradecerte por haber hecho tu voluntad y sea hecha siempre tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, eterno Dios. Te rogamos también, como cada día, por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta nuestros alcaldes, líderes locales, Señor, autoridades locales. Todos los que están puestos, Señor, bajo autoridad. Padre bueno, concede que ellos también conozcan tu palabra, que ellos se acerquen a ti, que sus corazones, Señor, se inclinen a ti. Tu palabra dice que cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra, pero para que sea justo necesita de ti en su corazón. Obra en sus vidas, Señor. Obra en sus corazones. Padre mío, y te agradezco también por mis hermanos que cada día nos acompañan. Hermanos que se unen cada día, hermanos que siempre nos acompañan. Señor, si de algo está ayudando este tiempo que estamos dedicando para poder edificarnos en tu palabra, Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. A ti pertenece todas las cosas. Desde nuestra vida, Señor, nuestro corazón, a ti te pertenece. Gracias, Señor amado. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo y por esta preciosa mañana. Permítanme saludar a quienes nos acompañan en esta mañana. Eliseo Segarra, mi estimado Eliseo, qué gusto, gracias por acompañarnos, estimado hermano. Dios te bendiga, qué gusto saludarte, un hermano y amigo de muchos años. Dios te bendiga, Eliseo, Dios te bendiga grandemente. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Elena Yupanqui, Dios la bendiga, hermana. Mercedes Moscol, bendiciones. Genaro Chero, Dios te bendiga, cuñado. Carmen Pajuelo, Dios bendiga. Viviana Sánchez, Dios la bendiga, hermana. Nancy Pajuelo, Dios la bendiga. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga, madrecita. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Lucy Maximina Electo, tía, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. María Electo, mi hermana. Alan Montañez, Dios bendiga. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Por aquí, vamos a ver a quién tenemos por aquí a veces. Bien, entonces hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Mañana, si Dios lo permite, estamos nuevamente a las 6 de la mañana, si Dios así lo quiere. Y bueno, sus oraciones por mi persona, hermanos, y estemos orando los unos por los otros, porque estamos siendo bendecidos, ¿verdad? Por la gracia del Señor, y pues todo lo que aprendamos siempre debemos ponerlo en práctica.
Si Dios lo permite, mañana nuevamente estamos juntos en este espacio. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana.